prendiste? Yo pensaba que estaba todo claro. No, dijo que los de atrás se prendían. ¿Quito la conexión y la vuelvo a encender o la dejo como está ya puesta la conexión? Esto está encendido ya. ¿Pero vuelvo a salir del live o no? No, puedo silenciarlo si quiero. No. Córtalo. Mismo puesto, pero estaba puesto, no estaba quitado. A ver, ¿se escucha? Hola. Los dos botones encendidos. ¿Dónde están los micros? Dice, aquí. Acá, esto. ¿Quitamos el directo de todas maneras? ¿Ahora lo volvemos a poner? A ver, ¿dónde quiere que vaya? Mejor quítalo, rápido. Sí, ¿se escucha mal? Sí. Dile que se quita la música del fondo. Pastor, ¿quitamos la música de fondo? Bien. Bueno, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Nos presentamos, hermanos, que hemos tenido un inconveniente con el sonido. Somos la hermana Isma. Y buenas noches con todos, soy Jenny y le damos la bienvenida a este espacio radial de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando. Les decía que estamos bajo la cobertura de nuestros pastores, Manuel y Gloria, que estamos en la Iglesia Jesús Sigue Restaurando, como dice la hermana, y estamos en el barrio de Palomeras, en Vallecas, en Madrid. Estamos en la calle, por si algún hermanito quiere saberlo, quiere venir, estamos en la calle Rafael San Narciso, en el número 17. Y si quieres sigue tú, es un programa. Sí, ¿oramos? Sí, deciros que hoy miércoles estamos las dos, por gracia y misericordia de Dios, porque el Señor puso en el corazón de nuestro pastor realizar este programa para charlar de asuntos del reino, de asuntos de Dios, y hoy vamos a hablar sobre la oración. Entonces vamos a poner en las manos del Señor esta conexión. Bueno, ¿Lo hago yo o tú? y ahora. Amén. Padre amado, gracias por este tiempo, te damos la gloria y la honra primeramente, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, Padre amado, que sea este programa, este tema que hemos podido preparar, Señor, tanto yo como mi hermana Inma, Señor, que pueda ser para edificar vidas, Señor, y a la vez también, Señor, para que pueda, Señor, atraer almas para tu reino, Padre bendito, Señor. Te pedimos que nos quites toda humanidad, Señor, y seas tú, papito lindo, que hable a través de nuestros labios, Padre amado, que sea el Espíritu Santo, que se mueva totalmente en este lugar, Padre amado. Bendito Dios, te doy la gloria y la honra y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, hoy vamos a estar hablando de la oración, porque creemos que la oración es el principio básico de un cristiano, que sin oración un cristiano está seco, un cristiano está muerto espiritualmente, así como nuestro pastor siempre nos administra, ¿verdad, Jenny? Cierto. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de la oración? La oración para mí es la comunicación personal y espiritual que uno puede tener con Dios, ¿no? Y aparte que a través de la oración podemos ser agradecidos, podemos hacerle peticiones, adorar al Señor. Y en principio la definición básica de la oración tendría que ser que es la comunión con Dios, es la conversación Amén. Con Dios, ¿no? Muy bien. Y entonces es básico orar siempre, en todo momento, en cualquier lugar, y no hay ni espacio ni tiempo que te pueda, dejar de no poder orar. O sea, en cualquier momento podemos orar con Él. Amén. Amén. Muy bien. Yo lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que la oración es el medio más directo para comunicarnos con Dios. Es nuestro pan espiritual. Es de lo que alimentamos nuestro espíritu y nuestra alma.
porque al igual que nos alimentamos todos los días de una manera física, pues nuestro espíritu también necesita alimentarse, porque si no muere, se duerme, queda como anestesiado. Entonces, la oración debe de ser diaria. A mí el Espíritu Santo me decía que la oración debe ser diaria. El alimento espiritual de hoy no te vale para mañana. Nosotros comemos hoy y mañana necesitamos comer otra vez. Y pasado mañana otra vez vamos a tener hambre. Entonces, con el alimento espiritual, o sea, con la oración, debe ser igual. Tenemos que alimentarnos espiritualmente, o sea, hablar con nuestro Padre en oración, orar todos los días. Así es, cierto. Todos los días. No sé si quieres tú, Sergio. Bueno, podemos decir que la oración es la comunicación del alma humana comunicándose con el creador del alma. ¿Me entiendes? Entonces, Amén, como sí. dice la hermana Inma, la oración tiene que ser la comunicación diaria con Dios porque es como un alimento. Es como que si comiste hoy y mañana ya no comes. Entonces, no, y es también como que si hablas con alguien, ¿no? Con una persona o con tu familiar, y si en todo el día no has hablado con tus hijos o con tu esposo, te parecería raro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es la oración, ver a Dios como una persona que necesita que nos comuniquemos con Él, que necesita que tengamos una conversación, a veces por el tiempo, por los hijos, las mujeres, las madres de familia, ¿no? Los maridos, los hombres que tienen que trabajar. No hay tiempo pero como dice el pastor, para todo hay tiempo, aunque sea un huequito ahí, un ratito, conversar con el Señor, conversar con tu Padre Celestial. Y sobre todo que la oración no es una reflexión, ni tampoco es meditación. Amén. La oración es una comunicación. Y la oración es no solo para pedir y pedir nada más, no. La oración hay que disfrutarla, como si tú estuvieras hablando con una persona ahí directamente. Deleitarse, hablar con tu Padre Celestial, que Él te escucha. Amén, muy bien. Yo cuando estaba meditando en la oración, el Señor como que me ministraba que es adentrarse y conectarse con lo sobrenatural. Nosotros no vemos lo que sucede cuando oramos, pero se produce un rompimiento en la atmósfera. Cuando oramos, Dios empieza a derribar todo ataque que esté siendo enviado, Dios lo empieza a derribar. No tiene que ser, no es que vaya a corregir a mi hermana Jenny, pero tiene que ser una prioridad, no un rato. O sea, tenemos que ponernos todos los días y decir, a tal hora y a tal hora lo tengo que hacer. Porque como nos dejemos llevar por los afanes y los quehaceres del día a día, lo dejamos para lo último y al final, mentira del diablo, no lo hacemos. No, pero yo lo decía Sí, porque en cualquier momento, como dijo una vez, cogí unas notas del pastor, que la oración se puede hacer en el coche, en la casa. Es más, y cuando me voy en el trabajo, en el metro, a veces ya me hice tarde para tener mi espaciocito de orar ahí en la cama, pues vengo en el metro orando. Y nadie sabe que estoy orando, pero estoy orando ahí con Dios. Es una forma, o sea, que no hay excusa, ¿no? Para orar y para buscar de Dios. Muy bien, mira, cuando oramos, para mí todos son beneficios. Sí. Dios te liberta, te quita las cargas, las opresiones, las preocupaciones. Cuando a lo mejor al primer minuto tú te metes en la habitación y al primer minuto a lo mejor no vas a salir libre de toda carga, de toda opresión, de ese peso que a veces sentimos aquí cuando tenemos un problema. Cierto. Pero alarga la oración, sigue hablando con tu Padre y Dios se lleva todo. Todos son beneficios, Dios se lleva toda carga, Dios se lleva todo peso, Dios se lleva todo cuando oramos, así como cuando hablamos con una amiga, con tu mejor amiga, con tu hermana, con tu prima, con quien sea, y parece que te dices, me he desahogado con ella. Bueno, pues es como a un nivel mayor. Cuando oras, aparte de que te desahogas con tu Padre, Dios se lleva. Yo una vez me pasó de estar orando, porque sentía como aquí una opresión muy fuerte, que lo voy a contar. Sí. Y oré y de repente, hermanos, creeros lo que noté, sentí como algo brotaba de aquí para afuera, como cuando abres un grifo y llevas mucho tiempo, Jenny, sin abrirlo. Sí, y al principio no sale el agua y de repente hace una fuerza. Eso lo sentí, de verdad, gloria a Dios, eso lo sentí. Y eso no me ha pasado nunca desahogándome con nadie en el mundo, solamente con Dios. Así es.
a ver, podemos acotar más que con la oración es la forma que tiene el creyente para poder manifestar sus emociones, sus deseos con nuestro Señor, ¿no? Muy bien. Y como tú dices, ¿no? Desahogarnos porque a mí también me ha pasado, a veces estoy en la casa sola y de verdad, o sea, hacer como un desahogo como si de verdad estuvieras con otra persona, porque no es simplemente la oración hacerla como muchas veces el pastor nos dice, repetitiva, o hacerla como que si estuviéramos recitando algo, no, sino la oración es esa conversación, esa fluidez de conversar como si de verdad hubiera alguien ahí. Como como si lo que estuvieras viendo, me ¿verdad? conecto así, como que si yo estuviera viéndolo y cuando me desahogo y cuando estoy sola estoy ahí y como que si yo le estuviera reclamando ahí al Señor y bueno, es la forma como uno puede desahogarse. Y la oración también hay muchas formas de orar, ¿no? Puedes orar silenciosamente, como te digo, en el metro, no estás ir orando ahí, que todo el mundo te escuche, sino orando por dentro. Puede ser pública también, ¿no? Cuando nos vamos al evangelismo, oramos, ¿no? Puede ser puede ser en un lugar muy, muy íntimo con Dios, como decimos, en tu cuarto, en tu habitación, o puede ser en cualquier lugar. En cualquier lugar puede ser. La cosa es estar comunicados, conectados con nuestro Padre Celestial. Amén, muy bien. Yo tengo algo más que me parece que el Señor me administraba, que lo más sobrenatural que podemos hacer en nuestra vida es hablar directamente con Él, porque Él, para aquellos que les gusta todo lo sobrenatural, para aquellos que me incluyo yo, es hablar con el creador de los cielos, con aquel que creó la tierra, lo que hay debajo de la tierra, con el que hizo los mares, las estrellas, el sol. Para aquellas personas que a lo mejor pues han cometido el error de ir a un brujo, no sé, pero ¿quién más que Dios? ¿Con quién más que Dios, que es quien te creó, quien creó los cielos, los mares, las estrellas, quien creó el universo entero? Entonces yo creo que es conectarse con el mundo espiritual muy grandemente. Dice la Biblia que Jesús oraba al Padre siempre. Entonces si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Si Él lo hacía, que Él era Dios y hombre a la vez, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar al Padre? Dice la Biblia que Él se levantaba, que lo hacía de muy continuo y que se levantaba de muy de mañana para orar. Entonces, ¿cuánto más nosotros, Jenny? Cierto. ¿Qué podemos decir? Cuando nosotros oramos, muchas veces le pedimos sabiduría a Dios, ¿no? Para a veces tomar una decisión o dirección, ¿no? Y entonces es eso ahí donde a Dios le agrada, porque es un intercambio. Es como que a él le agrada que sus hijos intercambien esa conversación con él. Es como a nosotros nos agrada conversar con nuestros hijos, ¿no? Igual, a Dios le agrada eso. La comunicación con Dios es el corazón de la oración. Yo creo que es... Y algo que podemos ver que podemos hacer para que la oración funcione, ¿no? Pues orar. Seguir orando, porque nada más es para que tu oración sea escuchada, para que tus peticiones a través de la oración puedan tener un efecto. Entonces, lo único que tienes que hacer es orar, como dice bíblicamente, orar sin cesar, ¿no? Como dice nuestro pastor Manuel, no siempre que vayamos a orar vamos a sentir que está Dios ahí. Sí. No hace falta, porque nosotros no lo sintamos, no quiere decir que Dios no esté ahí, que Dios no nos esté escuchando. Sí. Dios nos está escuchando las 24 horas del día y nos está viendo las 24 horas del día. Estemos durmiendo o estemos despiertos. Unas veces le vamos a sentir y otras no, como dice nuestro pastor. ¿A ti quién te ha dicho que tú tienes que sentir nada? No tiene por qué. Muchas veces le vamos a sentir y otras no. A lo mejor entramos a nuestra habitación y al principio no le sientes, pero conforme van pasando los minutos, mi experiencia personal es que entonces empiezo a sentirle. Cierto. Y otra cosa es que muchas veces olvidamos con demasiada frecuencia lo sencillo que es orar. ¿Verdad que sí? ¿No? O sea, todos creemos que a Dios le gustan las palabras bonitas, que tienes que ser un orador o tienes que tener palabras... no.
tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios es un Dios grande, que Él sabe lo que es mejor para nosotros y a la vez Él quiere sinceridad más que otra cosa, más que palabras bonitas, porque ¿de qué sirve palabras disfrazadas cuando no es de corazón, ¿no? Entonces, no te preocupes si no sabes, no, es que yo no sé orar, yo no sé qué decir, no. Como dice la hermana, desahogarnos, lo que te salga del corazón. Es la forma más sencilla de poder acercarnos a Él, y a Él le gusta esa forma. Amén. Si le gusta una manera sincera. Claro. Si tienes palabras bonitas, pues ¿a quién mejor que a Él? También es verdad, si las tienes, si tú las sabes. Claro. Si tú sabes expresarte con palabras bonitas para Él, ¿a quién mejor Pero que a Él? sea de corazón. Pero no hace falta, es verdad que sí, que Él sabe que nosotros al lado de Él somos, dice la palabra, como trapos de inmundicia, la mejor de nuestras obras. Entonces, Él sabe que no tenemos que tener esa oratoria, esa palabra, como si fuéramos el rey David. Sí, cierto. Y muchas veces, bueno, estaba poniendo acá que muchas veces en la oración decimos, ¿no?, que se haga tu voluntad. Amén. Y no la mía. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, dice. Bueno, y la clave para la oración es, para que funcione, como les dije, es orar. Y según la voluntad de Dios y de acuerdo con su palabra, la oración no es buscar nuestra propia voluntad, sino que orar y dejarlo todo en sus manos. Señor, que al final que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Es siempre lo que tenemos que tener en cuenta, eso. Amén. Sí, muchas veces es verdad lo que dice la hermana Jenny, muchas veces vamos a orar por algo, pero lo que va a acabar siendo también es la voluntad de Él. Tenemos que orar porque todos hagan su voluntad. Muy bien, hermana, lleva razón. Sí. No sé si quieres añadir algo más o nos metemos en la palabra. Sí, la Biblia tiene muchos ejemplos de oración, ¿no? Y abundantes exhortaciones para orar. Tenemos, por ejemplo, en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor Jesús, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Es una forma de que los discípulos, o sea, en vez de pedirle otras cosas como muchas veces nuestro pastor nos... Supieron pedir porque pidieron que les enseñe a orar, porque podían haber pedido muchas cosas, pero no, a ellos lo que les interesaba era que les enseñen a orar. Y luego en Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Amén. Y en Salmos 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y en Éxodo 32:11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se concederá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y en Filipenses 4:6-7 dice, no te preocupes por nada, ora por todo. Muy bien, ¿De verdad bien. debemos orar por todo? ¿Qué crees tú? Amén, yo creo que sí. Cierto, ¿no? Sí. Sí, porque Dios quiere que hablemos con Él de todo. Hasta lo más insignificante, hasta pedir una dirección de algo que parece que no tengo por qué pedir dirección porque es algo, pues deberíamos orar por todo. Claro. ¿Verdad? Y muchas veces preguntan, ¿no? O nosotros nos preguntamos, ¿cuánto debemos orar? Como le dije, ¿no? Orar siempre sin cesar, como dice, por lo que es bíblico. Y en 1 de Tesalonicenses 5:17 es donde dice orar sin cesar. ¿Tú crees que es suficiente orar en los cultos? No. No. Si solo oramos en los cultos, estamos muertos espiritualmente, claro, como dice nuestro pastor. Sí, porque debemos orar en todo tiempo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el coche, en todo tiempo, como lo dije, en el metro, amén, en todo tiempo, en el tiempo que sientas conectarte con tu Padre, ¿no te parece? Los hermanos que están trabajando pueden estar, a lo mejor están repartiendo, están en una furgoneta, a lo mejor están en un almacén, donde quiera que estén, pueden estar orando al Padre también. Sí, es cierto. Pueden estar orando. Y como te digo, me cogí algunas notas que siempre apunto del pastor.
Y aquí había uno, dice que si tuviéramos una cita con Dios, ese sería el primer elemento para con esta cita, y que seamos naturales con Dios. Amén. Porque, como dije, a Él no le gusta tanta cosa, tanta liturgia y tanta cosa. Palabrería, ¿no? Tanta palabrería. Él quiere que seamos naturales. Ser natural es dejar de ser religioso, ser Amén. uno mismo. Amén, muy bien, hermano. ¿Cierto? A la luz de la palabra, yo también he estado leyendo y, por ejemplo, en Lucas 3, del 21 al 22 dice, bueno, no lo voy a citar exactamente, pero voy a decir lo que vemos en Lucas 3, del 21 al 22, que orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo y vino la voz de Dios, Padre del cielo, cuando Jesús se estaba bautizando. Todo fue orando. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 18, orando, Ana aún no había recibido su milagro, pero ya no estuvo más triste. Claro. En Primera de Reyes 19, orando, Elías fue fortalecido porque Dios le mandó al ángel de Jehová para que lo alimentase y lo fortaleciese. En Lucas 22, 43, orando, el Dios Padre mandó un ángel del cielo a fortalecer a Jesús. Cierto. Sí, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, no he apuntado exactamente el versículo, pero bueno, orando Jesús se transfiguró, su aspecto cambió, sus ropas se volvieron blancas y radiantes, y Moisés y Elías se aparecieron. Por eso digo lo de que es conectarnos con el mundo espiritual. Cierto. En Hechos 2, del 1 al 4, orando los discípulos unánimes fueron llenos del Espíritu Santo. Cierto. Y en Apocalipsis, del capítulo 1, versículo 10, orando, dice específicamente, estando en el Espíritu. Pero sería orando. Sí, sería orando. Al apóstol Juan le fue revelado todo el libro de Apocalipsis, en el cual vemos todo lo que ocurrirá en los últimos tiempos, incluso ya estamos viendo Claro. en el fin de estos tiempos y en el fin del mundo. Claro. Y por último, en Daniel 6:10, ¿vale? Quería hablar un poco de Daniel también, si te parece bien. Sí, sí. La Biblia dice que los sátrapas, que eran como unos subordinados del rey en aquella época, en la época de Daniel, le dijeron al rey que firmara un decreto en el que nadie podría orar a ningún dios ni a nadie que no fuera el rey, porque ellos lo que querían era pues comprometer a Daniel y matarlo. Le querían hacer caer en una trampa. Hacerle caer en una trampa. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, todo aquel que lo hiciera sería echado al foso de los leones. Cierto. ¿Qué hizo Daniel? Daniel lo primero que hizo fue, cuando llegara a su casa, entró y, abiertas las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, dice la palabra. Cierto. Entonces Daniel se mantenía pulcro, intacto, y todo eso era por la oración, porque él oraba 3 veces al día. No me imagino que orara 5 minutos 3 veces al día. No. ¿A que no, mi hermana? Yo creo que que oraba bastante una hora tiempo, o más tiempo, no sé. 3 veces al día. Una hora cada vez. Se mantenía pulcro, intacto, fuerte ante las tentaciones, porque tenía una vida de oración. Páralo si quieres. Porque tenía una vida de oración. La oración te fortalece. Es que la oración nos fortalece en todos los sentidos. Los sátrapas no tenían cómo acusar a Daniel de nada, porque era un hombre íntegro. Pero ellos sabían que Daniel no iba a ser capaz de pasar 30 días sin orar, que era el decreto que se ponía. Entonces, ¿por qué si él no podía? ¿Por qué nosotros sí podemos? Es la pregunta, hermana Jenny. ¿Por qué él no podía? Él sabía que él iba a ser incapaz de estar. De hecho, nada más que se dictó ese edicto, él llegó a su casa, abrió las ventanas y se puso a orar sus 3 veces al día a Dios. Así es. ¿Quieres tú seguir o No, no sigue. Vale. Otra cosa que el Señor me administraba es que la oración no es por el sentir. Tú muchas veces no vas a sentir, tengo que orar, necesito orar. Es más, el Espíritu Santo muchas veces nos redarguye y nos dice, no estás orando. Entonces, ya no va a ser por el sentir, sino porque es convicción. Lo hacemos por convicción, porque tenemos que hacerlo. Entonces, se te crea una costumbre, dice la ciencia, hermana Jenny, que lo quiero decir, que cuando estamos 21 días, o sea, 3 semanas, con un mismo hábito, se nos queda por costumbre ya y nuestro cuerpo como que lo necesita, Sí. ¿verdad? Entonces, no es por el sentir, porque, por ejemplo, un niño pequeño no siente que tiene que comer verdura, pero es bueno para él y nosotros le obligamos. No siente que tiene que vacunarse, pero es bueno para él y nosotros le vacunamos. Sí. Entonces, la oración es por convicción y punto. Es lo que el Señor me administraba, que es por convicción. Cierto. ¿Quieres? Bueno,
Otra cosa que también puedo acotar es que tenemos que tener alguna forma especial de orar, ¿tú crees? Sí, yo lo tenía aquí más adelante puesto, pero di la que tú quieras. Bueno, pues no, o sea, puedes orar de rodillas, puedes orar parado, puedes orar caminando de un lado para acá, pero lo que sí sé es que orar de rodillas es una cosa, o sea, es una forma humillada de postrarte ante Dios, ¿no? Amén, Como muy que es algo que, bueno, yo creo que le agradará a Amén, Dios, eso ¿no? quería estar yo pensando, eso le agrada al Señor. Y lo mínimo que debemos orar es una hora, ¿no? Porque en Mateo 6, del 5 al 15, bueno, no lo tengo, pero me acuerdo que hay una parte que dice que... Lo tengo aquí, si lo quieres leer. Ya, sí. Tengo Mateo 6, 5. ¿Mateo? En la Mateo 6, del 5 al 15. Ah, bueno, vale, a lo mejor es mucho, sí. Ya, no, pero yo quiero solamente captarme en la parte que el Señor se va a orar Amén. y le deja a sus discípulos y le dice, él se aparta de ellos y le dice que oren, ¿no? Entonces él se va hasta orando y cuando regresa y le dice, no han podido orar ni una hora, o sea, ahí te deja claro que es una hora mínimo, como mínimo, muy bien, lo que debemos orar, ¿no? Y cómo debemos orar, la otra vez el pastor nos estaba dando como un discipulado y estaba diciendo que debemos orar primeramente como adoración, luego gracias, luego peticiones por lo demás, luego peticiones personales, la confesión y perdonar a los demás y al último intercesión, ¿no? Que claro que cada uno de esos se desglosa porque al adorar es pues adorar a Dios, decirle, como enamorándolo, ¿no? Escuchando salmos, cantándole, esa es la forma como tú podrías adorar. La acción de gracias es agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros diariamente, como decía el pastor y como nos dice, antes de poner los pies sobre el suelo, agradecer a Dios, Amén, ¿no? Agradecer porque tenemos vida, ya que otras personas tal vez están exhalando, están muriendo, nosotros todavía estamos vivos, todavía tenemos salud, están con nosotros nuestros seres queridos. Entonces, agradecerle por todo eso. Luego, que vienen las peticiones por lo demás, decimos muchas veces, venga tu reino y que hágase tu voluntad. Hay que orar los unos por los otros. Y aunque no parezca, aunque tú la veas insignificante, muchas veces no le prestan, o sea, las personas que no conocen de Dios y que no saben el poder y el efecto que tiene la oración. Y yo lo he visto científicamente también, porque... ¿Eso estás diciendo ahora? Sí, ¿verdad? Científicamente... orando, oras por un niño que está enfermo, otro niño, y aunque no creas, al orar por ese niño que está enfermo, científicamente está comprobado que el niño que está enfermo se va sanando, claro, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que la oración tiene poder. Amén. O sea, y por eso cuando a veces el pastor nos encarga, o a veces no, hasta personas mismas que saben que somos cristianos, oye, ora por mí. Tengo una amiga en Perú que cada vez me llama, ay, ora por mi hija, ora por esto, ora por mi cuñada. Entonces ella es cristiana también y sabe lo que el poder de la oración puede surgir efectos si nosotros oramos unos por los otros. Por nuestra misma congregación, por cada uno de nuestros hermanos, hasta por el pastor, cubrirlos a los pastores, prácticamente al pastor, a su esposa, a las niñas, a todo su hogar. Entonces, aunque no parezca, la oración tiene poder y surge efecto, y siempre y cuando uno, como siempre digo, ¿no? Sea de corazón y que seas conectándote con Dios espiritualmente. Amén. Hermana Jenny, eso que has dicho de científicamente, se está viendo ahora, me ha salido varias veces ya esta semana, que científicamente yo lo que sí sé que tiene un efecto beneficioso en nosotros mismos, que cuando oramos, es verdad que espiritualmente decimos, somos libertados, somos todo ese tipo de cosas, pero científicamente yo he visto esta semana pasada que se está demostrando también. Sí, que la ciencia cada vez se acerca más al Señor. Así es. Yo quería leer un versículo que tengo aquí, que es Mateo 6, 6.
Y dice así el Señor, dice, bueno, leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, Cierto. que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que luego ya cita el Padre Nuestro, que es la oración modelo que todos sabemos. Y tú sabes que el Padre Nuestro significa adoración, ¿no? Amén, sí. Cierto. Y nada, pues entonces, ¿cómo sigue tú? Si quieres. Ya sí que sigue Vale. tú. Otra cosa que veo muy importante, ¿vale? Es un versículo que dice la Biblia, Pablo en 2 de Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Aquí el apóstol Pablo lo que nos está dando es una clave de cómo Satanás se mueve en estrategia para acabar con nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. Es cierto. Porque, vamos a ver, nosotros cuando no somos espirituales ignoramos sus maquinaciones. Sí. Pero una vez que tú ya vas siendo espiritual ya te vas dando cuenta y dices, Como que esto tienes ha sido una discernimiento. estrategia. Eso es. Esto ha sido una estrategia. Entonces, Como ahora. ¿qué ignoramos? El Señor me ministraba, ignoramos la pereza que Satanás nos pone, Sí. a la hora de orar. Podemos estar todo el día sin parar, podemos estar viendo la tele, como dice el pastor muchas veces, que cuando dices, venga, voy a orar, te entra un sueño, Jenny, Cierto. Es que te pones a bostezar y no duras un minuto. eso yo Con lo la he lectura de la comprobado. Biblia también me pasa. También. Yo más con la oración, no sé. Porque con la lectura de la Biblia como que me conecto un poquito. Entonces, un cristiano, como escuché yo el otro día, un cristiano cansado es un cristiano que no ora, y por lo cual es un cristiano muerto espiritualmente. ¿Qué ignoramos? La apatía y la flojera también para ponernos a leer la Biblia. Cierto. Eso son como dardos que nos lanza el enemigo, pero nosotros tenemos que ser espirituales y ser más listos que él y decir, no tienes parte ni suerte y voy a seguir orando, voy a vencer al sueño. En nuestra carne. Sí. Entonces, claro, él lo que va a intentar es que no te resplandezca la luz del Evangelio, pues no vas a leer la Biblia, no vas a orar, ¿vale? Y vas a intentar robarte tu vida de oración. Cierto. Ignoramos otro tipo de dardos, por ejemplo, cuando no somos espirituales también, como dice Pablo, ignoramos otra maquinación del enemigo que son las distracciones que vienen a nuestra vida para robarnos el tiempo de oración con nuestro Padre, las series de televisión, tengo que ir a comprar, tengo que ir a hacer esto, las redes sociales, los quehaceres de nuestra casa, nosotras hermanas, que es un programa también mucho de hermanas. Cierto. A mí, por ejemplo, yo tengo como Marta, como Marta, que por el servir, por el hacer esto, hacer lo otro, muchas veces me tengo que poner firme conmigo misma para no quitar el tiempo de oración, porque es como una estrategia de Satanás, a decirte, pues si tienes esto sin hacer, tienes aquello sin hacer, la hora de la comida se acerca y estás orando y estás pensando. Salen los niños del colegio, me quedan 5 minutos, sale. Entonces, eso tenemos que ser más inteligentes y no ignorar esas maquinaciones. Nos manda a veces preocupaciones, por ejemplo, del dinero. Muchas personas cuando tienen preocupaciones, y lo he visto en hermanas que conocemos, Cierto. cuando tienen preocupaciones, en vez de ir más a los pies del Señor, se apartan más. Se centran más en sus preocupaciones, por ejemplo, del dinero, ¿vale? En buscar, como decís vosotros, la plata, que en buscar al Dios dueño del oro y de la plata, que es el que te va a solucionar ese problema, ¿verdad? Nos afanamos. Nos afanamos. Nos afanamos por Más conseguir o querer nosotras mismas resolver. Y le quitamos el lugar. Eso es cuando Él tiene las llaves de todo. Cierto. Él tiene la solución para todo. Entonces, cuando tengamos un problema, cuando tengamos preocupaciones, lo que tenemos que hacer es, como dice Él, ir a tu cámara secreta y el Señor, tu Padre, que está en lo secreto, Él ya sabe lo que necesitamos. Cierto. Ignoramos más maquinaciones cuando te hace pensar que no tenemos tiempo, cuando por ejemplo, las personas que sirven, o que podemos decir ya servimos, aquellas personas que sirven, que a lo mejor nos están escuchando, y están todo el día en la iglesia sirviendo, están en el evangelismo, están en el coro, están ensayando para el coro, para mañana, y llegan a su casa y están tan cansados que no tienen tiempo de ponerse a orar. Entonces les pasa pues lo que decía, como a Marta. Marta quería servir a Jesús, pero no tenía tiempo de pasar tiempo con Jesús. Y entonces Jesús la exhortó y le dijo, turbada estás, ¿no? Afanada y turbada estás. Marta, ansiosa, turbada y afanada sí, estás. según la versión, sí. eso es.
Entonces, quieren atender al Dios de la mies, perdón, quieren atender a la mies, pero no al Dios de la mies. Eso es. Entonces hay muchas estrategias. Si quieres, sigue tu hermanita, luego sigo yo. Sigue tú. ¿Sigo? sigue. Vale. Otra estrategia que Dios, bueno, esta a lo mejor te ríes, que el enemigo usa contra nosotros y no podemos ignorarla. Nuestros hijos, las que tenemos niños pequeños, hermanas, las que nos estáis escuchando. Vas a orar y los niños, de repente, es como si se manifestasen. Los niños de repente empiezan a chillar, empiezan a pelearse, empiezan a tirarse de los pelos, empiezan a abrirte la puerta, a llamarte, mamá esto, mamá lo otro. Entonces, tenemos que buscar estrategias. A mí me pasa mucho. Tienes que estar, o cuando ellos están en el colegio, y si no, busca la madrugada, hermana, porque la madrugada, aparte de que es especial por la atmósfera que hay, ya no por eso, sino porque le des el lugar al Señor que Él le corresponde. Porque ahí vas a encontrar esa intimidad. En la madrugada. Muchas veces, a lo mejor tu marido no te habla en todo el día, pero cuando te pones a orar viene a pedirte cosas, o viene a hablarte, nos ponemos una serie, o nos ponemos esto, nos vamos a... Y dices, pues si este hombre no me habla en todo el día, es una manera de hablar, pero son maquinaciones que no podemos ignorar. Cierto. Y la última, si me dejas, y ya te sí. La última más fuerte que creo que hay ahora en estos tiempos, yo pienso, es el teléfono móvil. Eso sí. Vale, cuando vamos a empezar a orar, nos suena el teléfono móvil. A lo mejor tú estabas esperando una llamada importante y no te han llamado en un mes, pero te pones a orar en ese momento y te suena el teléfono y dices esa llamada importante. Sí. ¿Vale? O estás orando y te estás acordando y a lo mejor te entran ganas de meterte en las redes sociales, porque a quien no le pase eso, mentira del diablo. Cierto. Yo creo que sí, te entran como ganas de decir, voy a ver quién me habla un momento y ahora ya sigo orando. No. Si tú tienes esa debilidad de tu teléfono, busca estrategias. Coge tu teléfono y déjalo fuera o apágalo. Estate un buen rato en oración, en intimidad con tu Padre, con el Señor, y luego ya atiendes la llamada. Porque como decía el otro día una persona que yo estaba escuchando hablar, hay personas en otras religiones que tienen unas pautas de orar varias veces al día y ya les pueda llamar quien sea, se encierran en una habitación y ya les puedan llamar, son jefes a lo mejor, y les puedan llamar quien les llame, que no atienden. Esa hora para ellos es sagrada. Entonces, si ellos lo hacen, ¿cuánto no más nosotros, que somos hijos del Dios, como he dicho antes, del Dios creador del cielo, de la tierra, del universo, de lo que hay debajo, ¿sabes? De la tierra, de nuestro Padre. Entonces, tenemos que ser ahí más respetuosos con el Señor, porque eso es como una falta de respeto. Cierto. Ya está, así que tú bueno, yo quería seguir acotando que luego de las peticiones que por los demás tenemos las peticiones personales, que es, por ejemplo, la parte de darnos el pan de cada día. Amén. Pero que no hay que ser egoísta y presentar nuestras necesidades al Señor, ¿no? Podemos pedir que Él supla nuestras necesidades. ¿Qué pedirle? Por el trabajo, por la familia, por la provisión. Luego viene la confesión, o sea, perdonar nuestros pecados, ¿no? Al confesar lo que tal vez hemos hecho durante el día, algún pecadillo por ahí que se nos escapó. Entonces es el momento, bueno, si estás orando en la noche o ya te estás por acostar y estás orando, pues pedirle perdón por lo que ha pasado, ¿no? Porque somos humanos y porque no necesariamente el cristiano no peca. El cristiano peca, pero al cristiano le duele pecar, digo, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de confesar nuestro pecado. Y bueno, tenía unos ejemplos bíblicos acá de oración, que era Jesús, quien oraba de madrugada toda la noche, Daniel, constante en su oración, incluso bajo amenaza, como tú lo dijiste hace poco, y Elías, que oró repetidamente 7 veces hasta que Dios envió la lluvia. Ana, la madre de Samuel, quien oró con tanta intensidad por su hijo. David, a través de los salmos. Todos los salmos es una continua oración, la continua comunión que tenía con él. Ese hombre vivía y respiraba para Dios, ¿no? ¿Quién como él que pudiera ser como él, ¿no? A través de los salmos, una búsqueda constante de Dios, orando por la mañana, tarde y noche. Y luego Pablo mencionó orar por las iglesias día y noche y animó a orar sin cesar. La iglesia primitiva, que mientras Pedro estaba en la cárcel, ellos estaban orando y fueron oídos sus oraciones porque el Señor lo libertó, ¿no?
Y bueno, recordar que, como dijimos al principio, que a Dios no le gustan las palabras bonitas, que la oración es entrar en la presencia de Dios y poder pasar tiempo con Él. Y como dice, ¿no? Desparramarse totalmente, abrir tu corazón y siempre buscarlo, no como Elohim, no como Yahvé, sino como Padre, como tu Padre Amén. celestial. Amén. Muy bien. Yo quería decir algo que, bueno, más o menos tú ya has dicho, que si nos postramos a orar y no sabemos qué decirle a nuestro Padre, pues que nos marquemos una pauta. Por ejemplo, 5 minutos, vamos a dar gracias al Señor. El orden a lo mejor, no sé si es el mismo que, no sé. Yo, por ejemplo, ponte 5 minutos. Si tú oras y estás 5 minutos y ya no sabes qué más orar, y dices, casi no puedo tener una vida de oración rica. Pues ponte 5 minutos para dar gracias, por ejemplo. 5 minutos, por ejemplo, para pedir perdón. Yo tenía otros 5 minutos para pedirle cobertura, o sea, que cubra a tu familia, a tus hijos, a tus incluso a tus vecinos, a tus amigos, y incluso puedes a tu ciudad, a las naciones. 5 minutos a adorarle también, porque es verdad lo que decíamos, yo creo que a Dios le agrada adorarle, no solamente cantando, sino a exaltarle, a exaltar su nombre, a decirle las maravillas que Él obra. Cuán grande es Él, como dice la alabanza. Cierto. 5 minutos para interceder por cualquier necesidad. Y como dijo nuestro pastor el otro día, no es casualidad que cuando, hermana y hermano, tú estés orando, se te venga alguien a la mente. Cierto. No es casualidad, es el Espíritu Santo que te está diciendo que a lo mejor esa persona necesita oración. Y Él quiere romper algo ahí o algo, quiere sanarle. Sí, o quiere algo. Es cierto. Entonces, si tú estás orando, hermano, y te viene ese pensamiento, ora por esa persona. Cubre a tus pastores siempre, porque ellos también lo hacen. Y aunque tuvieras pastores que no te cubrieran, daba igual. Tú tienes que cubrir a tus pastores y nunca rebelarte, porque así como David nunca se rebeló contra Saúl. No es cierto. ¿A que sí? Nunca se rebeló y pudo haberlo hecho. ¿Bien? Y pudo haberlo hecho porque tenía motivos de sobra, lo quería matar, pero él nunca se rebeló contra un ungido de Jehová. Entonces cubre a tus pastores, cubre a tu iglesia, o sea, ahí si tú te pones ya llevas 5, 10, 15, 20, 25, ahí ya llevas media hora sin darte cuenta. Es lo mismo que estaba hablando, pero en el orden que tú puedas. Luego más para adelante, cuando ya te acostumbras a 5 minutos, tú vas a hacer más, tú ya vas a hacer 10. Y cuando te quieras dar cuenta vas a tener una vida de oración rica, una vida de oración como abundante. ¿Verdad? Cierto. Otra cosa que quería decir, si te parece bien, ya te paso. Dilo. Muchas veces creemos que porque cantamos en nuestra casa, adoramos, tenemos las alabanzas puestas, venimos al culto, incluso escuchamos prédicas, muchas veces estamos... Yo, por ejemplo, yo estoy haciendo mi casa, estoy recogiendo y estoy escuchando muchas veces prédicas porque es verdad que te edifican. Cierto, yo también. Vale. Pero eso nunca sustituye tu vida de oración. Que no nos creamos que porque... Eso nunca va a sustituir, eso te enriquece y eso es un complemento. Pero la vida de oración yo creo que es clave y eso nunca podemos dejarlo. O sea, eso es lo primordial. Luego ya las prédicas, los directos que nos ponemos, pues como por ejemplo hoy que estamos aquí. Cierto. Pero la vida de oración nunca es sustituida por nada de eso. La vida de oración tiene que ser, como decíamos, como el pan de cada día. Que cada día tenemos hambre, pues cada día tenemos que tener hambre de su presencia. Y pedirle al Señor... que yo se lo pido que me dé hambre y sed de su presencia y de su palabra, para que no nos apaguemos. Tenemos que ser antorchas encendidas y armas de luz. Cierto. ¿Verdad? No sé. Como estabas diciendo, hay que orar, hay que tener esa vida de oración siempre. No pensar porque escuchamos la prédica o esto, ya no voy a orar. Amén, no. Porque es ahí donde se va apagando el espíritu, aunque no parezca. ¿Verdad que sí? Aunque no parezca, porque hay veces que las circunstancias o estás pasando por malos momentos y hay veces que no quieres orar. La verdad que tu espíritu no quiere orar. Tu carne no quiere orar, pero es necesario que debemos obligarnos, tenemos que obligarnos a buscar la presencia de Dios a través de la oración. Y algo que escuché en un pastor en una prédica, que estaba él hablando, que decía que había tenido un día muy, muy fatigoso y que él tenía la costumbre de orar pues 1 hora, 1 hora y media, pero ese día estaba tan cansado.
que pidió perdón a Dios y le dijo, Señor, estoy tan cansado, pero ahí él ya estaba orando. Oró, aunque sea unos 5 o 10 minutos, pero oró. O sea, claro, la cosa siempre es de menos a más, pero como tú dices, siempre de poquito, pero el hecho de que tal vez estés muy cansado o te sientas mal, no sé, o cansado más sobre todo, ¿no? No dejar de orar, no dejar, por más pequeña que sea la oración, como el pastor también dice, aunque sea preferiblemente Eso orar es. 5 minutos Que acostarte sin que orar. acostarse sin orar, que Amén. eso es lo que debemos de rescatar, ¿no? De no dejarnos de orar. Y otra cosa que había preparado acá, unas preguntas, dice, ¿orar cambia las cosas realmente? ¿Orar cambia algo? ¿Cambia tu situación? Sí, yo creo que sí. Pues la respuesta es no, Yo creo que sí. no siempre, Vale. pero orar cambia el modo en que estás viendo esos A eso me acontecimientos. refiero yo cuando digo que sí. ¿Orar cambia tu futuro económico? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Dice, Puede no, no siempre, pero cambia el modo en que buscas atender tus necesidades. También. Claro, y orar cambia corazones, orar cambia corazones o el cuerpo que está dolorido. No, no siempre, pero orar cambia algo dentro de ti, que es el shalom. ¿Y qué es el shalom? Dirán, ¿no? El shalom es la paz, Tu paz. que sobrepasa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y luego también tengo orar, cambia tu querer y tus deseos. No, no siempre, pero siempre va a cambiar ese querer tuyo por el querer de Dios, ¿sabes? Orar cambia el mundo como está. No, no siempre, pero cambiará los ojos con que ves al mundo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, orar cambia las culpas del pasado. No, tampoco. No va a cambiar, pero sí cambia la esperanza y en el futuro que tú puedas ver a través de eso, ¿no? Y podemos decir que orar cambia a la gente que está a tu alrededor, tampoco, pero te va a cambiar a ti, que tenemos que, como personas, como cristianos, debemos evaluarnos por dentro para poder querer cambiar el resto, ¿no? Primero tenemos que cambiar nosotros. Y lo que podemos pensar entonces es que orar cambia tu vida de un modo que no puedes explicar, pues sí. Siempre te va a cambiar totalmente. Entonces, ¿realmente orar cambia algo? Dice sí, lo cambia todo. Yo creo, vale, amén, muy bien, pero yo sí creo que orar cambia muchas cosas Por eso. por el poder de la intercesión. Sí. Yo creo que el poder de la intercesión es enorme, por ejemplo, sí puede cambiar corazones. Yo creo que ¿quién sana las heridas? ¿El tiempo? No. No, solo Dios. Solo Dios. Y a través de tu oración sí creo que Dios puede cambiar. Creo que tú intercedes por tus finanzas. Yo creo que tú intercedes por tus finanzas y sí creo que Dios puede romper a lo mejor ahí, que tú tienes tus finanzas como bloqueadas por cualquier... Por eso, como aquí dice, pues no, pero te cambia la forma como ves, cómo vas buscando tus necesidades. Las dos cosas, fíjate, yo creo que la oración tiene mucho, mucho poder. Claro, pero al orar, o sea, inmediatamente a lo que te dice aquí, que no es inmediatamente, pero ya te está cambiando la forma, cómo estás viendo por tus necesidades, ya tienes otra perspectiva a eso lo que digo, ¿no? Y otra cosa que puedo acotar es que la oración no es un ritual, es una relación. Amén. Y la Biblia nos presenta como la Biblia lo presenta la oración no como un discurso elegante, sino como un encuentro íntimo entre el Padre y el Hijo. Amén, qué bonito. ¿No? Y orar es clamar, es abrir tu corazón, como lo seguimos diciendo, y reconocer que necesitamos de Él. Amén, ¿no? Muy bien, Jenny. Y bueno, lo último que podría decir es que puedo citar una cita bíblica que siempre me gusta, que es la de Jeremías 33:3, que dice... clama a mí que yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy ¿no? bien, amén, muy bonito. Nada más, a ver. Yo lo último que también quería decir es justamente que yo quería hablar de orar, pero interceder.
Hermanos, yo quería deciros que no solamente oremos por nosotros, por nuestras necesidades, sino que tenemos que orar por las necesidades, creo que tendríamos que orar por las necesidades a nivel mundial. O sea, a ver, no solamente que vamos a orar por nosotras, por nuestros hijos. De hecho, creo que todos los días tendríamos que hacer como hacía Job. Job todos los días pedía perdón y, claro, bueno, él ofrendaba al Señor aparte, pero tendríamos que, todos los días deberíamos, creo yo, pedir perdón por lo que hagan a nuestros hijos. Y nosotras no hemos sido, han sido ellos, nuestros esposos, como dices tú, nuestros maridos. Tendríamos que pedir perdón aún por lo que hagan nuestras familias, interceder por todo, por nuestra nación, por nuestro país, por nuestra familia, por nuestra calle, por nuestras calles, por nuestros vecinos, por todo. Porque sí creo que a Dios le agrada y que cuando tú oras por alguien, tú oras por todas las necesidades, el Señor se ocupa de las tuyas. Cierto. Mientras que tú te estás ocupando de las de los demás y tú te estás un poco olvidando de lo tuyo, creo que el Señor lo ve y creo que el Señor le agrada y Él se ocupa de las tuyas. Es cierto, porque tú te estás ocupando de alguien más y te olvidas de lo tuyo. Sí. Y no estás pensando en ti, no estás siendo egoísta. Ahora, como tú dices, si nosotros todo, en un retiro que yo tuve, uno de los pastores dijo, si todos oráramos por nuestro país, ¿qué no hiciéramos? O sea, si todos unánimes oráramos por una sola cosa todos, ¿cuántas cosas cambiarían? ¿Cuántas cosas serían diferentes? Si tuviéramos la relación de orar juntos unánimemente y se hicieran muchas cosas, cambiarían muchas cosas, ¿no? Y nada, y como dijiste que nada, ni las distracciones, ni las preocupaciones, ni el trabajo, porque a mí también me pasa, yo no tengo hijos pequeños, pero ya cuando voy a orar, ya me está llamando mi madre, claro, o ya me está llamando mi cuñado, con mi hija no hablo casi, pero cuando estoy por orar, ya están entrando llamadas, o me están entrando mensajes, que mamá llámame. Pues no ignoremos las maquinaciones del enemigo, dice Pablo. Es algo sorprendente, pero es así. Y cuando a veces no puedo dormir, y digo, me voy a poner a orar. Y me pongo a orar y ya me está dando sueño. Pero si no podía dormir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué cuando me pongo a orar me está dando sueño? O sea, es que es algo inaudito, pero como dices, sí, son las maquinaciones del enemigo. Sí, cuando a ti te pase eso, a cualquiera de nuestros hermanos y a mí misma, nos da sueño tocar la cama, tocas la cama y ya te da sueño al orar. Sí. Ora en el comedor, ora en la cocina, ora donde sea, pero hay que buscar las estrategias, como decíamos. Sí. Así que, no sé si tú tienes que añadir algo más. Pues nada, ya solamente agradecerles por el tiempo que comparten con nosotros y decirles que si no tienen dónde congregarse, bueno, estamos aquí en Rafael San Narciso 17 en Vallecas y que aquí los esperamos en la Iglesia Jesús Sigue Restaurando. Tenemos 4 servicios que son los martes a las 8, los viernes a las 8, los sábados y domingos a las 8 de la noche. Y bajo la cobertura de nuestro pastor Manuel. Los jueves también estamos en la red de Entrevías evangelizando, porque si queréis venir como a las 8 de la tarde también, ¿verdad? Siempre estamos ahí evangelizando, así que si no tienes donde congregarte, no tienes iglesia, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así que aquí te esperamos y ya está, que esperamos haber sido de bendición, haber edificado pues a las almas, a las personas, y si te parece bien, despedimos el programa. Así es. Manos del Señor. Bueno. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre Santo, Padre Celestial, Señor, venimos a despedir este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido mucho hoy. Hemos aprendido, Señor, que sin ti, que sin una vida de oración contigo, sin comunión contigo, nada somos, nada podemos hacer, precioso Rey. Gracias, Señor, porque tú has quitado toda oposición en los aires, Señor. Padre, gracias porque has traído a las almas que hoy necesitaban ser edificadas, precioso Rey. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en la cual tú nos has administrado el corazón a todos los que estamos aquí. Padre, no permitas que seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que esta semilla, Padre, la atesoremos en la tabla de nuestro corazón y que germine al 100%, Señor, que seamos oidores de esta palabra y hacedores de ella, Padre. Te dejamos todas las almas que están escuchándonos a través de las redes sociales y a nuestra vida, a nuestra persona, en tus preciosas manos, Señor. Te dejamos esta petición de hoy en tus preciosas manos también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que muchas gracias y bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles, hermanos.
Dios os bendiga. Dios los bendiga. Adiós.